Bueno, ¿cuántos tenéis buena memoria? Bueno. Porque lo que os voy a decir, el título de este mensaje es No lo olvides. Has sido enviado a servir. Amén. ¿Os acordaréis de esto? Uy, qué amén más flojito. Es francamente, la verdad, increíble cómo socialmente, si os dais cuenta, la palabra servir no gusta nada. Hay quien le suena muy mal eso. El que sirve, por lógica, es un servidor. Y en su inmensa mayoría cree que es algo que implica humillarse haciendo trabajos indeseados. Como si eso fuera el perder la dignidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que otros disfruten de ese esfuerzo y trabajo realizado. Eso lo piensan muchos. Son tristemente pocas también las personas que analizan el servicio en el ámbito espiritual. Solo ven como servicio el acto de doblar el lomo, de trabajar. No lo miran espiritualmente, ¿qué es eso de servir? Cuando se habla de servicio se piensa, por regla general, en un ámbito laboral, digamos a un nivel bajo. Y eso lo definen como un mal trabajo, que hacen las clases sociales inferiores y por pura necesidad. Eso está en el ámbito social, por lo menos en este país de España. Haciendo un sobreesfuerzo con una compensación económica que dice baja por regla general. A grandes rasgos, eso es lo que la mayoría de la sociedad entiende por servir. Cierto es también que existen personas que creen que el trabajo es una maldición. Oyen de trabajo y les dan sudores, ¿verdad? Que los hay. Sea el que sea, da igual. E incluso algo tan increíble que muchos consiguen vivir sin hacer absolutamente nada. Sin dar ni golpe, que también los hay, siendo verdaderos especialistas en eso, en no dar ni golpe, con una vida fuera de todo esfuerzo ni voluntad de hacerlo, en todos los ámbitos. Es curioso, pero hay un dicho popular que quizá fue inventado o ideado por esa masa, entre comillas, antitrabajadora tan singular. Y que definen el trabajo de esta manera. Yo no sé si la habéis oído alguna vez. Dice, el trabajo envilece, en ocasiones incluso hasta embrutece. Y para colmo, para el que trabajas, dicen que nunca te lo agradece. Con filosofías tales, todos estos están como para servir a alguien. Ni a Dios ni a los hombres. Bueno, hasta aquí el servicio en el aspecto que podríamos definir como trágico, cómico o mundano. Pero no olvidemos una cosa muy importante. Nunca que nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos y en todo momento tenemos que ser auténticos discípulos de Cristo. Amén. Se nos tiene que ver al kilómetro. Y como verdaderos discípulos de Cristo, nuestra primera actitud, ¿cuál ha de ser? Si somos discípulos de Cristo, imitar al Maestro, ¿verdad? A Jesús. Y eso no dudéis nunca que implica servir. Lo mismo que no debemos olvidar lo que dijo Jesús, y eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces Jesús vino a servir, ¿verdad? Amén. Y si somos discípulos
Y el discípulo tiene que imitar al maestro. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Servir. Y si Jesús, el Hijo de Dios, declaró que Él vino a servir, tendría que haber algún cristiano que se negase a servir. El maestro lo hizo. Entonces, si se diera el caso de alguien que pensara así, que no le apetece servir, y menos en la obra de Dios, no nos confundamos. Esto está muy claro. No serán ni cristianos, ni muchísimo menos discípulos de Cristo. Todos aquellos que se niegan a servir, os diré más, que hemos sido, no lo olvidemos, comisionados por Jesús para llevar las buenas nuevas de la salvación. Y eso, guste o no guste, solamente hay que hacerlo de una manera, que es sirviendo. Amén. ¿Y todo esto para qué? Para que el mundo le conozca y le sirva. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y después de escuchar esto, solo nos queda el aplicar el texto, aplicarlo a nuestra vida, del libro del profeta Isaías en el capítulo 6, verso 8, cuando nos dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. A que todos hacemos eso. Oh, es que no se ha oído ni un amén. O me he quedado un poco trompeta. Espera, que es que a lo mejor he pronunciado mal. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Claro, yo digo, a lo mejor estás pensando, como dice el texto, entonces dije yo, dice que lo diga el pastor, para eso lo está diciendo. Pues lo que a mí me toca, amén. Pero bueno, podemos decir, decimos todos nosotros: heme aquí. No, pero repetirlo. Heme aquí. Envíame a mí. Vale, después del culto me veis que tengo trabajo para todos. Dicho esto, vamos a dar lectura al texto que Dios nos tiene preparado para hoy. Amén. Y lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versos del 5 al 16 y luego del 22 al 23. Y dice así la palabra del Señor: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Os diré que la palabra envió viene del griego apesteile, siendo la misma raíz de la palabra apostolón, es decir, de los apóstoles. ¿Y un apóstol qué es? Alguien enviado con una misión, y una misión muy especial. También os quiero aclarar algo, y es que vemos que dice: por camino de gentiles no vayáis. Esto no quiere decir, ni muchísimo menos, que Jesús los discriminara por causa social alguna, ni por racismo, ni por nada en absoluto. ¿Sabéis una cosa? Esto formaba parte del plan evangelístico de Jesús. No era algo improvisado, es algo que estaba ya preparado de antemano. Y además, recordemos y no olvidemos, por supuesto, que el propio Jesús también predicó a los gentiles. Aunque no lo entendamos, era la voluntad de Dios de dar primeramente la oportunidad a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que dice la palabra. El orden de prioridad en la era apostólica fue el judío primeramente y también el griego. Así nos lo dice Romanos 1, verso 16. Pero seguimos con el verso 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, refiriéndose
al pueblo campesino judíos de la región de Galilea y otras zonas a quienes se les consideraban más ignorantes de las cosas de Dios, digamos zonas puramente rurales, máxime si se les comparaba con otros judíos. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Qué importante es esto, saber que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. El reino de los cielos no va a ser solamente cuando dejes este mundo, cuando Dios nos llame a su presencia. Ahora, aquí y ahora, puedes también disfrutar del reino de los cielos. Pero tienes que tener discernimiento, tienes que estar en oración, tienes que clamar al Señor para poder disfrutar y tener una comunión con Él para poder disfrutar de ese reino de los cielos que Dios ya nos está dando aquí en la tierra. Y dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y lo más importante, de gracia recibisteis, dad de gracia. No todo para mí, todo para mí, todo para mí, no. Dios lo que te da a ti también es para el que tienes al lado. Recordemos que iban con el poder, así como la autoridad dadas por Jesús. Qué mejores credenciales, qué mejor garantía que ir con el poder que el Señor nos ha dado. Amén. Y la autoridad, por supuesto. Porque el poder, aunque parezca lo mismo y va junto, una cosa es tener poder y otra cosa es el tener autoridad. La autoridad te la da tu testimonio, el poder te lo puede dar el hombre, pero la autoridad te la va a dar tu testimonio. No por muy alto que estés socialmente vas a tener autoridad, porque puedes llegar a ser un tirano y eso no tienen autoridad. Así es, gloria a Dios. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos. ¿Con esto qué es lo que les está diciendo? Que no han de proveerse para su sustento alguno. Mirad, hace ya, ¿cuánto? 16, 17 años que estamos aquí. 17. Cuando el Señor nos llamó a la obra, a venir a Tarragona, que estábamos, como ya prácticamente todos sabéis, en Zaragoza, y el Señor nos habló, bueno, iba a decir el texto, pero es que ya lo quitamos. Entre otras cosas nos dijo, lo de la costa no se espera, y luego el texto de Isaías, ensancha el sitio de tu tienda. Y en ese tiempo especialmente habló a la pastora. Pero sí os voy a decir que nosotros no lo dudamos. Yo en aquel entonces trabajaba en un hospital y tenía mi plaza fija. Pero nosotros no vinimos aquí en fe. Y recuerdo que incluso un pastor dijo, pero hombre, pide excedencia y si la cosa te va mal, te vuelves para Zaragoza. Entonces yo le dije, vamos a ver, si es Dios quien me envía a Tarragona, ¿qué confianza tengo yo en Dios que me voy a guardar un as en la manga? Aquí la palabra lo dice claro, no llevéis ni oro, ni plata, ni 4 alpargatas, ni 7 capas, ni 14 túnicas. Cuando el Señor te dice por aquí, no lo dudes. Tú tienes que ir por ahí. Amén. Y nosotros vinimos aquí y de nuestro trabajo fijo, de nuestro ministerio en la iglesia, de todas nuestras comodidades, llegamos aquí y al final fuimos a parar a una habitación, mi mujer, mi hijo y yo, que era como esto, más chiquitito, y estuvimos ahí, y los 4 muebles que nos trajimos, pues que había en la casa, los regalamos todo antes de venirnos. No sé cuánto tiempo estuvieron metidos en una leñera, y sin sueldo, y sin dinero, pero nosotros creímos al Señor. Y el Señor me habló, como ya todos sabéis, de labradores del reino.
y me dio la visión y me dijo cómo iba a ser labradores. Pero también muchos sabéis que desde que Dios me habló hasta que labradores salió a la luz, tuve que esperar 7 años para que se cumpliera la palabra de Dios. Pero es importante que sepamos oír espiritualmente, porque no puede ser de otra manera la palabra de Dios. Y por muchas pruebas y muchas dificultades, que las ha habido y las hay, aquí estamos, al pie del cañón. ¿Por qué? Porque nunca hemos dejado de creer al Señor. Amén. Y si nosotros decimos hasta aquí, nos perderemos la bendición, porque no veremos el propósito de Dios en nuestras vidas. Así es. En todo momento, los apóstoles, cuando los envió el Señor y les dijo que no llevaran nada de nada, ¿por qué les dijo eso? Porque para el Señor era importante que aprendieran a moverse en la fe. Si yo llevo cada día 1000 euros en el bolsillo, comprometo que no voy a mirar. No es broma. Pues entonces yo no voy a hacer las cosas igual. ¿Por qué? Porque me voy a echar mano al bolsillo y necesito esto. Toma. Necesito lo otro. Toma. Pero cuando yo tengo necesidad y me echo la manita al bolsillo y toco el forro del pantalón, no me queda otra que orar, clavar rodilla, buscar del Señor que provea. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere, dirá, oye, entonces Dios ¿qué quiere? ¿Qué nos está diciendo este hombre? ¿Que Dios quiere que lo pasemos mal? No, Dios quiere que ejercites tu fe. Amén. Amén. Por eso, ya que económicamente, por fe, como se está moviendo hoy día labradores del reino, esta congregación se está moviendo, yo lo puedo asegurar por fe, ya que económicamente os puedo decir que Labradores se encuentra en una situación muy delicada por ser fino. Nosotros pastores, como pastores, no cesamos de orar, de buscar, y todos y cada uno de la familia de Labradores del Reino también debería hacer lo mismo, orar e intentar ayudar en las medidas de sus posibilidades. Dios no te está diciendo no te quedes sin nada. Dios lo que te está diciendo, a ver hasta dónde llega tu corazón. Si recibiste de gracia, da de gracia. Amén. Gloria al Señor. Y son muchos, gloria a Dios, los que han recibido bendición de parte de Dios aquí en Labradores del Reino. Todos sabemos que en Labradores del Reino llegan personas con muchas necesidades, familias. No sobra ninguna ayuda para cubrir todas las necesidades. Y aquí tenemos que estar nosotros en fe, orando para que el Señor siga proveyendo. Y yo lo creo, que la puerta que el Señor abre, nadie la cerrará. Amén. Y seguimos con el verso 10. Ni de alforja para el camino, ni de las 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Porque el obrero es digno de su alimento, dice la palabra. Estas mismas palabras sirvieron como base al apóstol Pablo en 1 de Corintios 9:14 y 1 de Timoteo 5:18, cuando dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y en Timoteo dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Lo que sí os digo y os puedo asegurar, que a día de hoy, después de 7 años labradores aquí en Cambrils, todos, del primero al último, los ingresos se han empleado en su totalidad en el mantenimiento de la obra exclusivamente. Amén. Así es. Y con mucho esfuerzo, con la ayuda de Dios. Así
como muchos de los más antiguos sabéis. Y yo os puedo asegurar que como pastor nunca he percibido compensación económica alguna. ¿Y sabéis por qué? Porque mi compromiso no es con ninguno de vosotros, es con Dios. Y si Dios me ha puesto y me ha hablado de labradores, yo tengo que estar hasta el final en labradores. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Mi economía no depende de mí. Mi economía no depende de labradores. Mi economía depende de Dios. Amén. Y sigue el verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Gloria a Dios. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y ahora vamos a pasar a los versos 22 y 23. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Gloria a Dios. Yo tengo que perseverar hasta el fin. La pastora hasta el fin. Y todos nosotros hasta el fin. Porque todos queréis ser salvos, ¿verdad? Amén. Pues ya sabéis el camino, perseverancia hasta el final. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. No seremos capaces de servir si no hemos entendido de verdad los puntos principales de los que Jesús encomendó a sus discípulos cuando les envió a predicar el Evangelio. Sí, cierto es que también tenemos que hacer uso de esa autoridad que Él nos dio para ir en su nombre. Y autoridad, como decía antes, no significa el ser un dictador. La autoridad es otra cosa. Ya que tenemos un ministerio delegado, y delegado por parte de ¿quién? Por parte del Señor, por parte de Dios. Y fijaros qué importante es el ministerio que Dios nos ha delegado. Un ministerio de salvación, un ministerio de sanidad y un ministerio de liberación. ¡Gloria a Dios! Amén. Algunos se estarán preguntando, ¿y todo eso lo tengo que hacer yo? Pues sí, pero si no tienes fe no lo vas a hacer. Y eso ha de ser un privilegio, ¿para quién? Para todos nosotros. Que Dios quiera contar con nosotros. El que Dios nos quiera incluir en ese plan para la extensión de su reino. Debemos ser imitadores de los apóstoles, quien tuvieron grandes triunfos. Los apóstoles tuvieron grandes triunfos. ¿Y sabéis cuál fue el triunfo más grande que tuvieron? Dar su vida por el Evangelio. Aleluya. Algunos pensarían, a lo mejor les regalaron un chalet de aquella época. Dar su vida por el Evangelio. Ese fue el mayor triunfo. Y el mayor triunfo es porque cuando dieron su vida por el Evangelio, es porque verdaderamente habían entendido a qué les había enviado el Señor. Pero no olvidemos que también grandes dificultades, así como infinidad de pruebas. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Que cuanto más pruebas tienes, por mucho que nos incomoden,
más maduro vas a estar en la fe. Así es. Pensemos con suma certeza y fe, que al igual que Jesús estuvo con sus apóstoles, también estará siempre con nosotros. Gloria a Dios. El Señor nunca, nunca nos va a abandonar. Hay algo muy importante a la hora de servir en la obra de Dios, que tiene que ser para todos nosotros fuente de inspiración y para imitar. Y por supuesto para imitar al Maestro. Es la compasión de Jesús. ¿Cuántas veces en la palabra hemos oído que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas? ¿Verdaderamente todos nosotros tenemos compasión de las multitudes? O digo, cualquiera se mete con todos estos. Vaya cuadrilla. Anda y que se las apañen. Jesús no tuvo esa actitud ni con vosotros ni conmigo, porque todos de alguna manera hemos llegado al Evangelio por algún problema, por alguna situación, resumiendo, por necesidad. Y alguien que servía al Señor nos habló de la palabra y trajo la luz a nuestra vida. Aleluya. Por eso es la compasión que Jesús tenía por las multitudes desamparadas, llámese enfermos, llámese todo tipo de necesidad, así como todos aquellos desorientados, que hoy día hay mucho desorientado por el mundo. No sabe dónde tiene ni su mano derecha ni su mano izquierda. Según sopla el viento, se va para un lado, se va para el otro. No está centrado. Y alguien que no está centrado, ¿sabéis lo que es? Un plato exquisito para el enemigo. Así es. Sin rumbo ni dirección. Si los 12 tuvieron a Jesús muy cerca para enseñarles de una forma personal, nosotros hoy día también tenemos a Jesús a través de su palabra. Él siempre está presente. Cuando tú quieres, tienes a Jesús presente. Empieza por orar, empieza por leer la palabra, empieza por humillarte en su presencia y verás y sentirás la presencia del Señor en tu vida. Y tu vida va a cambiar. Pero tienes que permanecer, que es el gran secreto a voces. Ni el mundo permanece en sus cosas y por desgracia muchos cristianos tampoco permanecen en la palabra. Y es más, contamos con algo muy importante, que es la inestimable ayuda del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos hablan con el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos hablan? Amén. Gloria a Dios. Pues gloria a Dios. Veréis, la oración, como decía, nos lleva a la presencia. Hoy día el Señor nos exhorta a compartir la carga que Él compartía con sus apóstoles en el servicio. Los apóstoles ya no están. Los 12 ya no están. Pero Jesús nos dejó a ti y a mí aquí. Y quiere que compartamos esa carga, esa compasión que Él tenía por las almas. Nosotros la tenemos que compartir también. Así es. Recordemos que los envió con instrucciones muy concretas y especiales, como decíamos hace un momento. Como enviarlos, que decíamos, a las ovejas perdidas de Israel. Y aquí hay, o podemos distinguir o ver, 6 instrucciones en este pasaje que sobresalen y tenemos que tener en cuenta a la hora de servir. 1. Ir antes a la casa de Israel y no a los gentiles. Y yo pregunto, ¿cómo tiene cada uno su casa? ¿Qué le vais a predicar al del quinto? Y tú que vives en el bajo, ¿cómo tienes los de tu casa? ¿Han entregado su vida al Señor? ¿O dices, con esto no hay quien pueda, me voy al del quinto a ver si cuela? Primeramente, los de casa. 2,
predicad que el reino de los cielos está cerca. El Señor, aunque ascendió a los cielos, también está aquí y nos dejó a su Espíritu Santo. 3. En el nombre de Jesús, haced grandes milagros y obras. Pero para poder hacer todo esto, has de creer y tener fe. ¿Tú verdaderamente tienes fe? Cuando oras por alguien que está enfermo y estás orando en ese momento, ¿piensas que el Señor lo va a sanar? Amén, amén, amén. Porque los hay que oran, el Señor lo sana, dice, ahí va, si la ha sanado. Pues ¿para qué estabas orando? A ver si colaba. Tendrás que orar en fe. Luego el Señor lo hará o no lo hará. Porque a lo mejor esa persona no le beneficia, aunque suene raro, sanarla en el momento. Necesita un proceso en los tiempos del Señor. 4. No preocuparse por llevar provisiones materiales. No lo olvidemos. Jehová Jireh, Dios es nuestro proveedor. Amén, amén. Tú haz la obra que el Señor se ocupará de lo que necesitas. 5. Estás preparados para estar perseguidos. Dice, ahí va, ¿y eso cómo se hace? Muy fácil. Mediante la fe. Todo lo soportaremos. Piensa solamente en la recompensa final. Si estás pensando en el daño que te ha hecho un hermano, en lo que te ha dicho, ay pastor, mire lo que me ha dicho fulanito, menganita, tal, estás perdiendo la visión. No pienses en eso. Tú piensa en servir al Señor y piensa en tu horizonte que es Cristo y piensa que la recompensa final es eterna. Amén. No es un ratito que un hermano te ha ofendido o cualquiera de la calle. Porque si nos distraemos en eso, empezamos a ser abono para el enemigo. 6. Esperar circunstancias difíciles. El Señor a nadie le ha prometido un caminito de rosas, un paseíto. ¿Por qué? Porque si fuera un paseíto, ¿qué mérito sería el nuestro? Tenemos, nos guste o no, conforme al Señor tenga para cada una de nuestras vidas, que pasar pruebas, porque el Señor sabe lo que necesitamos en cada momento. Así es. Os diré algo, cuando habla de primeramente a las ovejas perdidas de Israel, ya Él echó, el hecho, no he hecho nada, el hecho de utilizar la palabra perdidas nos está mostrando que esos judíos estaban alejados de los caminos de Dios. Por el hecho ya de decir perdidas, ya no sabían dónde estaban. Y si no sabían dónde estaban, desde luego con el Señor menos. ¿Cuántos perdidos, repito, tenemos cada uno en nuestras familias? Y sorprenderos, quizás hasta tú mismo estás perdido y todavía no te has enterado. Que a ver los años, no te has dado cuenta de que estás perdido. Porque las circunstancias que vives cada día quizás te han llevado a una comodidad, a unas circunstancias que antes no tenías. Y poco a poco te has ido enfriando y has dejado al Señor. Espiritualmente estaban extraviados. ¿Por qué? Porque no seguían al pastor de Israel. Muchas de nuestras actitudes nos alejan del Señor. Fijaros qué importante la labor del servicio en los apóstoles, así como hoy día la nuestra en la iglesia del Señor. Toda esa perdición de todo tipo podría y puede desaparecer y tenemos que creerlo en fe. ¿Y sabéis por qué? Solo por el mero hecho de llevar personas a los pies de Cristo y darles el mensaje de salvación y lo acepten, esa persona ya está en el camino de la perfección. Esa persona está llamada ya a ser salva.
Gloria a Dios, ¿no? Amén. ¡Qué bendición! Si cierto, luego cada cual tendrá que pasar su propio proceso, porque todos tenemos que pasar nuestro propio proceso. Dios no nos ha hecho a nosotros como los coches en la General Motors, todos igualitos. Dios a cada uno nos ha hecho de una manera, por lo tanto, el trato con nosotros es diferente. Ya hemos visto que el plan de Dios era llevar el Evangelio a los judíos primeramente. ¿Pero estamos dispuestos de corazón a hacerlo? Os diré que también los apóstoles aún, la verdad, no estaban preparados para ir a los gentiles, a los samaritanos, a llevarles las buenas nuevas, quizás por sus propios perjuicios, porque ya sabéis que judíos y samaritanos, por poner un ejemplo entre comillas, como el Madrid y el Barça, se llevaban muy bien. Entonces quizás por sus propios perjuicios y su afán, no estaban preparados todavía para llevarles el plan de salvación. Si cierto es que esta limitación, claro está, no fue permanente. Recordemos que el propio Jesús, su ministerio fue exitoso en Decápolis y en Perea, y eran también gentiles, y eran áreas habitadas en su mayoría, ¿por qué? Por gentiles. Podemos ver más tarde cómo el Señor los comisionó para ir a todas las naciones, es decir, también a los gentiles. Eso fue solo un tiempo, porque si recordamos Mateo 28, 19 y 20, que nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuál es la mejor forma de enseñar a una persona que guarde las cosas que Dios nos ha mandado, que el Señor nos ha mandado? Siendo tú de ejemplo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No nos dejó ni nos ha dejado solos nunca. Esta es la mejor forma de servir a Dios en la extensión del reino. Yo estoy seguro que si el hombre no sirve al hombre es porque también es incapaz de servir a Dios, seguro. Entonces está claro que no ha entendido el mensaje. Distingamos bien que una cosa es dar gloria y otra muy diferente servir. La gloria única y exclusivamente es para el Señor. Amén. Amén. El mensaje que los apóstoles debían predicar era claro y conciso. El reino de los cielos se ha acercado. El poder y el reino de Dios estaba muy cerca de ellos, porque Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba en este mundo, había venido a la tierra, y también ellos debían de hacer los milagros que Él hacía. Y esto mismo también es para nosotros. No penséis, bueno, eso se lo dijo a sus apóstoles, con nosotros no iba. Va contigo y conmigo. Hoy día parece que son muchos los que buscan un evangelio nuevo. Y al decir nuevo me refiero cómodo. Una nueva enseñanza que me cueste menos trabajo. Pero no olvidemos que hay una maldición para todos aquellos que predican un evangelio diferente al que Jesús predicó. A este respecto, mirad lo que nos dice Gálatas 1, versos 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: alguno os predique diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, para que todos lo entendamos, sea maldito.
Recordemos que Jesús también envió a sus apóstoles sin equipaje ni dinero, como hemos visto antes. De esta forma está muy claro, como decíamos, que no tenía que depender solamente de ellos, sino que irían algo tan importante como ir en fe. Es decir, dependiendo de Dios, no de ellos, de sus posibilidades. Aquí lo hemos visto, que aquí han venido muchas personas con muchas necesidades, y mientras que se les ha cubierto, gloria a Dios, no faltaban. Pero cuando han empezado a volar, porque tenían un trabajo bueno, porque han empezado a ganar dinero, se han desviado de la iglesia del Señor, se han desviado del Señor, cuando en realidad es cuando más cerca deberían de estar, porque han podido comprobar la fidelidad de Dios en cada uno. No le han entendido, hermanos. También de esta forma Jesús estaba enseñando a no depender, ya digo, de los propios medios materiales. Cierto es que todo lo material, por desgracia y una realidad, acaba eclipsando lo espiritual del ser humano. Cuando empezamos a bucear en la piscina de la comodidad y la abundancia, el espíritu se enfría, tristemente. Y aquí, desgraciadamente, ya digo que hemos tenido algunos ejemplos. Lo que no saben es que todos seremos juzgados por nuestros hechos por Dios. Y si no nos arrepentimos, muchos pasarán una eternidad, entre comillas, muy calentito. Pensad que el hecho de ser enviados, el objetivo era tan sencillo como conseguir fijar la atención de las personas, de las multitudes, en Jesús. Jesús tampoco quería en ningún momento que al llegar a una población fueran de casa en casa, como las mariposas de flor en flor. Esto, y más con las costumbres que había de hospitalidad orientales, hubiera supuesto una gran y enorme pérdida de tiempo. Lo verdaderamente urgente, lo verdaderamente eficaz era llegar a una casa y que ese hogar fuera el centro de atención de la evangelización. No ir de flor en flor. Vamos a ir creando puntos de misión. Vamos a ir afianzando la fe en unos pocos, porque luego se va a ir existiendo. Y con esto conseguían conducir a toda la familia a los pies de Cristo, dejando un buen punto de misión, que diríamos hoy día. Y esto es lo que Jesús, a la hora de servirle, nosotros quiere: un trabajo serio y responsable. Al entrar a la casa y saludar a la familia, ellos usarían la palabra hebrea shalom o shalom elechem, es decir, paz o paz a vosotros. En el caso de los apóstoles, esto era muchísimo más que un saludo judío. Esto tenía mucha más profundidad, esto tenía mucho más calado. Si los apóstoles detectaban que aquella familia no era digna ni dispuesta a recibir el Evangelio, se iban. Y eso no implica disgusto o enfado alguno. Os puedo decir por experiencia que Dios, cuando te da discernimiento, gloria a Dios y gracias a Dios. ¿Por qué? Porque os lo creáis o no, dentro de la propia iglesia hay personas que no tienen interés, pero en cambio le vienen al pastor, a la pastora, o al hermano, o al anciano, o a la anciana, a calentarle la cabecita con preguntas como si tuviera interés. ¡Ay, esto, pastor! ¡Ay, he leído no sé qué! ¡Mentira del diablo! Lo que están haciendo es distraerte para que no hagas verdaderamente lo que tienes que hacer. Y para eso Dios nos tiene que dar discernimiento.
porque luego al final, como la propia palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Yo aquí afirmo mi postura cuando aconsejo el no debatir el Evangelio con nadie. Hay a gente que le encanta debatir el Evangelio, pero esto no es ni el Congreso de los Diputados ni el Senado. La palabra de Dios yo la tengo muy clara y eso solo tiene una respuesta y es sí y amén, no hay más. No hay nada más que discutir y debatir. Allá cada cual. Todos daremos cuentas a Dios. También Jesús les advierte que tendrán que enfrentarse a peligros. El hecho de ser enviados por Jesús no quiere decir que sea un paseíto tranquilo. Ay, me voy a dar una vuelta. Ante esto, la recomendación de Jesús es muy clara. Que sean cautelosos, precavidos, prudentes, pero también prácticos. El cristiano, el discípulo de Cristo, también han de ser sinceros y puros como las palomas, que diría la palabra. Un discípulo de Cristo, y ya vamos acabando, no puede andar implicado en conspiraciones o maniobras extrañas fruto de murmuración. Y como se preguntarán algunos, ¿cómo Dios permite que haya dificultades y duras pruebas en los hijos que Él envía? O sea, Dios te envía y aún encima permite que lo pasen mal. ¿Cómo pueden ser estas cosas que hemos visto en la palabra? Los entregarán a concilios, en sus sinagogas os azotarán, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Alguno pensará, y este chollo de trabajo lo pagarán muy bien, ¿no? Porque vaya, jornadita laboral que me espera. El mejor pago del mundo, toda una eternidad en el cielo con el Padre. Amén. ¿Y qué es lo que el Señor busca que hagamos ante todo? Nuestro deseo natural de orar para que todos nuestros sufrimientos desaparezcan. Es decir, buscar más y más del Señor. Dios nos puede librar de todo, no lo dudéis. El propio Jesús clamaba al Padre. Eso no lo olvidemos. En todo momento Jesús clamaba al Padre. Podríamos seguir mucho más, pero creo que el Señor nos ha dejado ya muy claro lo que es servir, la necesidad de hacerlo y por supuesto que es imposible sin fe afrontar las pruebas. Pensar que cuando sirves a tu prójimo, al primero que das la gloria y sirves es a Dios. Amén. Servir a Dios, como hemos visto, no es fácil y más cuando no se activa la fe. El sufrimiento en el servicio, cierto es que muchas veces es una realidad, pero no olvidemos también que es un sufrimiento pasajero, temporal y que al final te hace fuerte. El Padre es toda una realidad. Hemos sido enviados, hermanos, y ministrados por Dios para servir. Y hay algo que tengo muy claro y con esto termino. Sin servicio tampoco hay vida eterna en el cielo. ¿Y tú también lo tienes claro? Pues que Dios te bendiga y no lo olvides. A servir, que ya estás perdiendo tiempo. Amén.